la parte sexual hasta el matrimonio. Y algunos entonces desechan eso y deciden creer otra cosa diferente que no es la verdad de Dios. Pero el salmista dijo: la suma de tu palabra es verdad. Si nosotros dejamos una parte de la verdad, quiere decir que en ese lugar habrá mentira. Y no podremos creer todo lo que Dios ha dicho. También en el versículo 163 dice: la mentira aborrezco y abomino y amo tu ley. Esa debe de ser nuestra actitud al venir a la palabra de Dios. Amar la ley de Dios. Amar la palabra de Dios. Amén. Entonces, el título de la predicación de hoy es Gracia para no volver a pecar. Gracia para no volver a pecar, para los que toman notas y traen su libreta y anotan las cosas de la predicación. Gracia para no volver a pecar. Y yo te recomiendo que siempre traigas una libreta a la iglesia y traigas la Biblia y traigas un bolígrafo que escriba y puedas tomar notas y apuntes de lo que predicamos en la iglesia, para que puedas luego revisar y apropiarte bien de todas las promesas. Entonces, gracia para no volver a pecar, y puedes poner entre paréntesis Yom Kippur. Yom Kippur. Y luego vamos a ver por qué. La semana pasada empezamos a hablar acerca de las fiestas solemnes del Señor que están descritas en Levítico capítulo 23. Hablábamos algo que a mí me parece espectacular, y es que la ley de Dios tiene la sombra de los bienes venideros. Vamos a decir todos juntos: bienes venideros. O sea, son bienes que no tenemos todavía, o mejor dicho, que la ley no tenía, pero que iban a venir, ¿sí? Bienes venideros. La ley tenía una sombrita de esos bienes, una imagen, una idea, en algunos casos una idea muy leve de lo que iban a ser los bienes venideros. Y por eso, cuando leemos el Levítico capítulo 23, una porción de la ley de Dios que nos habla de los tiempos y ocasiones señalados por Dios en el calendario, de manera que en esos tiempos Dios citaba a su pueblo, en ese caso Israel, para revelarle cosas. Y esa revelación venía en forma de celebración, venía en forma de rituales que ellos tenían que hacer, que eran una sombra de los bienes venideros que vendrían más adelante. Y veíamos que la primera de esas fiestas solemnes se produce semanalmente, es el Sabbat, el sábado o día de reposo, de manera que todos los hombres deberíamos tener un día a la semana. Para nosotros suele ser el domingo, porque el domingo es el día que la gran mayoría no trabaja, porque el domingo es el día que el Señor resucitó, y deberíamos tener un día a la semana donde lo dediquemos a descansar de nuestras labores y estar centrados en Dios y en su palabra. Y eso es el Sabbat. Sabbat no significa sábado, Sabbat significa reposo. Y qué rico poder tener un lugar donde congregarnos, donde reunirnos juntos como iglesia, descansar del trabajo de toda la semana y poder entrar en el reposo de Dios. Pero algunos están aquí sentados y no entran en el reposo de Dios porque todavía creen que se tienen que esforzar para entrar en el reposo de Dios. El reposo de Dios es un regalo. El reposo de Dios es cuando tú confías en lo que Dios dice y entonces descansas en sus promesas. Dios ha dicho, por ejemplo, buscad primeramente el reino de los cielos y su justicia, y entonces yo, dice Dios, yo añadiré lo que te falta. Si tú crees eso, pues el domingo tú no lo dedicas a trabajar, tú lo dedicas al reino de los cielos. Dijo el Señor en su palabra:
probadme ahora en esto. Si traéis vuestros diezmos y ofrendas al alfolí, yo abriré, dice Dios, las ventanas de los cielos. Ah, no, pastor, pero eso es el Antiguo Testamento. Entonces ahora las ventanas están cerradas. Pregunto yo, porque algunos para no diezmar dicen, no, el diezmo es del Antiguo Testamento. Pues el diezmo se dio efectivamente en el Antiguo Testamento, pero en el Nuevo Testamento Jesús no anula la ley de Dios, Jesús la cumple. Y como vamos a leer en Hebreos 9, 11 al 12, dice que estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, ahí aparece otra vez la palabreja, bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo no hecho de manos, En la antigüedad, solamente el sumo sacerdote de la línea de Aarón y sus descendientes era considerado sumo sacerdote, no cualquier levita, no cualquier sacerdote. Tenía que ser lo que hoy en día llaman en Israel Cohen, apellido Cohen, de la tribu y de la línea genealógica de Aarón. Pero ahora, ya presente Cristo, dice, hay un nuevo sacerdocio y hay un único sumo sacerdote, no cambia todos los años como en el antiguo pacto. En este sacerdocio nuevo, Jesús es el administrador, el único que puede interceder entre Dios y los hombres. Él es el administrador de los bienes venideros. Y si sigues leyendo en Hebreos, dice que ahora es Cristo el que recibe los diezmos. Por lo tanto, si tú crees la promesa de Dios y Dios dice, traed los diezmos al alfolí, y probadme ahora en esto, que abriré las ventanas de los cielos hasta que sobre y abunde. Y tú vas a tener para darle al pobre, para darle al huérfano, para darle a los que vamos a visitar en Marruecos, etcétera, etcétera, etcétera. Pero es una cuestión de fe. Si tú no lo crees, tú estás todo el día trabajando, guardando, ahorrando, horas extras y dame otro trabajo y más horas, y llega el fin de semana y no tienes ni fuerzas para apagar el despertador y levantarte. Pero es fruto de no creer. La manera de entrar en el reposo de Dios es por la fe, es creyendo a Dios. Si no crees, o mejor dicho, si no crees a Dios, quiere decir que estás creyendo otra cosa. Estás creyendo tus propios pensamientos, estás creyendo mentiras que alguien te susurró, te dijo, o quizá el diablo te lanzó en forma de dardo y tú de buena gana lo recibiste. Piensa lo que dijo el salmista, la suma de la ley, de la palabra, es la verdad. Si yo resto algo de la verdad, en ese lugar me queda un vacío, me queda un hueco. ¿Cómo lo voy a rellenar? Pues muchos escogen lo que hace la mayoría, muchos que hacen lo que esté de moda. Pero no es así, es la suma de la palabra de Dios. Vimos entonces que esa primera fiesta, descrita en Levítico capítulo 23, era el Sabbat. Pero vimos también que en la primavera hay 4 fiestas, muy rápidamente. La Pascua, Jesús murió en la Pascua. Panes sin levadura, Jesús fue sepultado durante panes sin levadura. Primicias de los primeros frutos de cebada, Jesús resucitó el día de las primicias. Shavuot, o también conocido como Pentecostés, vino el Espíritu Santo sobre los creyentes que estaban en Jerusalén y comenzó la iglesia la gran comisión. ¿Sí? En ese primer discurso de Pedro, miles se convirtieron. Ese Pedro que apenas unos días antes negó a Cristo. Ay, no, qué vergüenza si yo digo que le conozco. No le conozco. Pues ahora se pone en pie. No teme a los soldados romanos, no teme a los mismos fariseos que gritaban crucifica a Jesús. Y él se pone en pie y miles de personas creen y son bautizados en ese día. Qué cosa tan impresionante. ¿Tú quieres ver un cambio en tu vida? No te esfuerces, solamente sé lleno del Espíritu Santo. Lleno del Espíritu Santo. Y vemos la precisión asombrosa de cómo la primera venida de Cristo tiene cumplimiento
Tal y como Jesús mismo dijo, yo no he venido a abrogar, a suspender la ley, he venido a cumplirla. Algunos piensan cumplir la ley es que él no robaba, no mataba, no adulteraba, es verdad. Pero cumplir la ley era también cumplir con lo que estaba profetizado que tenía que ocurrir. Él nació en Belén, él nació de una virgen, él era de la tribu de Judá, descendiente de David. Todo eso estaba profetizado. Y estaba profetizado la Pascua, estaba profetizado la muerte, estaba profetizada la resurrección, estaba profetizado el derramamiento del Espíritu Santo. En el profeta Joel lo dice. Y vemos cómo Jesús cumple en esos días exactos, no un día antes. Jesús no murió un día antes de la Pascua o un día después, murió en la Pascua, a la misma hora que se sacrificaba el cordero en las familias. Jesús fue sepultado, resucitó al tercer día, justo en la fiesta de las primicias de los que han de resucitar. Todo se cumple milimétricamente. Eso que ahora ya es historia y que nosotros simplemente con la razón, ya no hace falta ni fe, porque son datos históricos, simplemente podemos ver cómo encaja la primera venida de Cristo en esas primeras 4 fiestas, las fiestas de la primavera. Por eso nosotros creemos también que las fiestas del otoño, de las cuales empezamos a hablar la semana pasada, tienen que ver con la segunda venida de Cristo. Y estuvimos recordando que esa primera fiesta del otoño era Yom Teruah, el día de la trompeta, de la final trompeta. Ese día creemos que se producirá el arrebatamiento. Eso fue ya el fin de semana pasado. No vino el Señor a por la iglesia. Sigamos esperando. La Biblia dice que mientras Él viene, lo que tiene que hacer la iglesia es la gran comisión, la gran comisión, la gran comisión. Evangeliza todo lo que puedas, a quien sea, a diestra, a siniestra, con vídeos, con folletos, con tu testimonio. Evangeliza todo lo que puedas, porque esa es la principal misión de la iglesia. La principal misión de la iglesia no es hacer grupos de alabanza o construir templos. Si lo podemos hacer, gloria a Dios, pero tenemos que hacer la gran comisión, porque Dios quiere que ninguno perezca, porque Dios quiere que todos escuchen, que todos oigan, como siempre nos dice el misionero Ubaldo. Siempre él está con ese versículo, hasta que todos oigan, hasta lo último de la tierra, ¿sí? Entonces, esa primera fiesta, Yom Teruah, la siguiente fiesta es la de Yom Kippur. Por eso hemos puesto hoy esa decoración y ese cartel allí. ¿Qué significa Yom Kippur? Yom Kippur significa expiación. Kippur, la palabra Kippur significa expiación. Dice Levítico 23, 27. A los 10 días de este mes séptimo, el mes séptimo del calendario bíblico, ya lo explicamos la semana pasada, es generalmente septiembre en nuestro calendario solar. Pues dice, a los 10 días del mes séptimo, día de expiación. ¿Cuándo será en nuestro calendario el día 10 del mes séptimo de la Biblia? Este martes próximo. Este martes, a la caída del sol, y hasta la caída del sol del día siguiente, miércoles, tendremos nuestra santa convocación de Yom Kippur. Dice aquí, tendréis santa convocación. Por eso, tomar nota, el martes a las 8 de la tarde vamos a tener una reunión extraordinaria, una santa convocación. Y vamos a profundizar muchos más aspectos de lo que significa Yom Kippur y cómo Yom Kippur está relacionado con la segunda venida de Cristo. La primera fase de la segunda venida de Cristo es el arrebatamiento de la iglesia. La segunda fase es la segunda venida de Cristo, cuando ya Cristo viene físicamente a la tierra, el anticristo es derrotado, Jesús viene con todos los creyentes que habían sido arrebatados antes y dice la Biblia, reinaremos con Él
Tú vas a reinar con Cristo. Si tienes a Cristo, vas a ser arrebatado y cuando Él venga en su segunda venida, que será un día de Yom Kippur, reinaremos con Él en la tierra. Entonces, a lo mejor tenemos aquí al concejal de deportes de Santa Coloma en el reino de los cielos. A lo mejor tenemos entre nosotros al alcalde del Hospitalet de Llobregat, por aquí entre nosotros. ¿Sí? Vamos a reinar con Él. Yo sé que algunos están como, ¿qué dice? ¿Cómo? O sea, tienes que leer la Biblia. Reinaremos con Él. Nosotros aún, dice la Biblia, vamos a juzgar a los ángeles. Imagínate. Y tú pensando que vienes aquí a calentar silla cada domingo. Ay, a ver de qué me predica el pastor y cómo me voy a mi casa yo de contento o de triste o cómo me voy. No. O sea, lo que nos espera a los hijos de Dios es reinar juntamente con Cristo. Eso es lo que nos espera. Dice, tendréis santa convocación y afligiréis vuestras almas. ¿Qué significa afligir el alma? Afligir el alma viene de la palabra hebrea aná, como Ana, pero aná, que quiere decir humillar, quebrantarse, someterse. Para muchos la palabra que engloba todo eso es ayunar. Y por eso el martes nosotros, desde que el momento que nos reunimos aquí, vamos a proclamar un ayuno. Y yo sé que el ayuno es una disciplina que muchos cristianos han olvidado y la miran como con malos ojos. No, pero ahora estamos en la gracia, ya no hay que ayunar. ¿Quién dice eso? Jesús dijo, cuando ores, cuando des, cuando ayunes. Jesús dijo a los fariseos, cuando a mis discípulos les sea quitado el esposo, entonces ayunarán. Jesús lo daba por hecho. ¿Sabes para qué sirve el ayuno? Quiero aclarártelo porque algunos creen que el ayuno es una forma como de que mis oraciones se oigan más fuertemente en el cielo. Algunos creen que el ayuno es coger el brazo de Dios y retorcérselo ahí como en las luchas de pelea de la UFC hasta que Dios diga, sí, te voy a dar lo que me pides. Ya te veo que estás sufriendo mucho sin comer. Algunos creen que el ayuno es convencer a Dios de que me tiene que dar lo que le estoy pidiendo. Y no es ninguna de esas cosas. Es más, cualquier intención de ese tipo o semejante a eso, a Dios le produce asco. Porque tú no necesitas convencer a Dios de nada. Ni siquiera necesitas convencer a Dios de que te ame. Porque Dios ya te amó cuando tú eras un pecador y no estabas arrepentido. Ayunar sirve para poder oír mejor la voz de Dios. Para que mi espíritu se conecte mejor con Dios. Para eso es el ayuno. ¿Y sabes por qué necesitamos el ayuno? Mira, Primera de Juan 2:16 dice así: porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, anota eso, deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Y resulta que eso es lo que más abunda en nuestras vidas, los deseos de la carne. Algunos dicen, no, pero yo no soy tan carnal. Es que carnal no es emborracharse y caerse redondo ahí en la Meridiana. No, ser carnal es vivir por emociones, por ejemplo. Ser carnal es no tener un carácter desarrollado. Ser carnal es seleccionar cosas de la Biblia y desechar otras cosas de la Biblia porque me molestan, porque me son incómodas. Ser carnal es vivir a mi antojo y no escuchar la dirección del Espíritu Santo. Eso es ser carnal. Entonces tenemos los deseos de la carne muchas veces muy crecidos. La carne es como ese bizcocho que se le echa un poquito de levadura y en cuanto se mete al horno, ¡boom!, se crece la carne. Necesito dormir, necesito vacaciones, necesito un aumento de sueldo. Y estamos siempre pensando en lo que nos produce placer. Y hay disciplinas cristianas
que a la carne no le produce ningún placer en absoluto. Recuerda que la Biblia nos enseña que el deseo de la carne es contrario al deseo del espíritu. Tu espíritu sí quiere ayunar. ¿Sabes por qué? Porque tu espíritu quiere oír la voz de Dios. Pero tu carne quiere oír solamente lo que le complace. Tu carne quiere que venga alguien y te diga: ay, qué bien has hecho tu trabajo hoy. Me siento orgulloso de ti. Eso es lo que quiere tu carne. Tu carne quiere quedarse en la cama 2 horitas más y no ir a trabajar, o no ir a la iglesia, o no levantarse a orar y leer la Biblia. Eso es lo que quiere tu carne. Tu carne quiere decirle a alguien que no te saludó: oye, ¿tú por qué esto? ¿Tú por qué no me invitaste a tu cumpleaños? ¿Tú por qué? ¿Tú por qué? ¿Tú por qué? Eso es lo que quiere tu carne. Tu carne quiere venganza. Tu carne quiere odiar. Tu carne quiere no perdonar. Porque perdonar le supone a la carne un dolor, pero al espíritu perdonar le produce placer. Algunos dicen: ¿de qué me está hablando el pastor? Perdonar produce placer. ¿Sabes por qué piensas así? Porque tienes muchos deseos de la carne inflados en tu vida. Necesitas ayunar. Y la mejor forma de ayunar, la que nos enseña Jesús, es no comer. Seguramente porque cuando no comemos, le estamos negando a la carne uno de los mayores placeres: la comida, el sabor, lo delicioso. Mira, Dios es tan increíble que aún nuestras necesidades físicas, Dios ha hecho que sean placenteras cuando se suplen. Tú tienes necesidad de descansar todos los días, y qué rico es dormir, ¿o no? O alguno se va a dormir por la noche cansado y dice: ay, qué pereza irme a dormir. No, yo prefiero estar trabajando una horita más. ¿A que no? O cuando tienes hambre, te levantas por la mañana y estás pensando en la tostada, en la miel, en el croissant, en los cereales, ya, Señor. O vas a la hora de la comida a tu casa y el vecino está ahí friendo calamares y tú dices: oh, ¿dónde es? ¿Dónde es? ¿No? Porque comer produce placer. Es inevitable, Dios lo ha hecho así. El sexo es placentero y es una necesidad en nosotros. Entonces, Dios es tan impresionante que aún nuestras necesidades fisiológicas son un placer. Pero ¿qué ocurre? Que si nosotros nos quedamos volcados en eso, entonces nuestro espíritu empieza como a diluirse, empieza como a aturdirse del ruido de este mundo. Por eso la Biblia nos habla de deseos de la carne, deseos de todo lo que vemos. Qué terrible es ir a un centro comercial y no tener dinero, ¿verdad? Uno sale como: yo me compraría, si yo tuviera 100 euros, si yo tuviera esto, y sale uno como: mejor no voy. Bueno, las mujeres sí son expertas en eso, porque pueden ir y no comprar nada, y les encanta mirarlo todo, aunque solo vayan a comprar una cosa. Pero vamos mañana y lo compramos. Mañana vamos, cariño. Entonces, los hombres somos más prácticos. No, pues si no tengo dinero, ¿para qué voy a ir a ver el nuevo iPhone? Si me voy a quedar ahí con los dientes largos, me voy a quedar hecho polvo. Pues no, me conformo con mi Huawei y ahí con el cristal roto. No pasa nada. Pero necesitamos ayunar para que los deseos de la carne se bajen, se apacigüen, y entonces nuestro espíritu pueda conectarse con Dios, pueda oír a Dios, pueda tener una comunión mucho más nítida con el Señor. Y de eso se trata ayunar. No se trata de: Señor, mira, estoy ayunando, entonces por favor perdóname. No hace falta que tú ayunes ni hagas ningún sacrificio extra a lo que ya hizo Jesús. Jesús hizo un sacrificio perfecto. Lo hemos leído en Hebreos, una vez y para siempre. Ya no hace falta más sacrificios por el pecado. ¿Pecaste? Vuélvete, mira la cruz donde murió Jesús, dile: Señor, gracias. Allí está mi perdón. Gracias, allí está mi perdón. Sí necesitas hacer eso.
No es, como ya Jesús me perdonó, no pasa nada, he pecado, no pasa nada, sigo. No, Jesús, gracias. Ya no tengo que ir con un cordero, ya no tengo yo que recibir los latigazos que recibió Jesús. Tengo que mirar a Jesús. Gracias, Señor, allí está mi perdón. Ayunar entonces es, vamos a apagar todo lo que tiene que ver con la carne. Y eso es principalmente la comida, pero también, ¿por qué no el sexo? ¿Por qué no las televisiones, los juegos, los videojuegos? Nuestros hijos pequeños pueden ayunar de todas esas cosas. Y salvo que uno esté enfermo o tomando alguna medicación especial, todos los que estamos aquí podemos ayunar 24 horas. Seguro. No, pastor, yo no puedo. Sí puedes. Si no, Dios no te diría que ayunes. No estamos hablando de un ayuno de 40 días. Estamos hablando de un ayuno en Yom Kippur, desde el martes a las 8 de la tarde hasta el miércoles a las 8 de la tarde. 24 horas. Y que en esas 24 horas, el tiempo que tú le dedicas a desayunar, comer, cenar, almorzar, tú te apartes a buscar a Dios. Señor, aquí estoy. Quiero escuchar tu voz. Señor, quiero que me hables en tu palabra. Quiero meditar en tus cosas. Quiero, Señor, que tú me corrijas allí donde yo no veo lo deficiente. Quiero que tú me muestres, Señor. Y te aseguro que si tú lo haces bien, Dios te va a hablar y tú vas a oír su voz. Porque Dios habla. El problema es que como nuestra carne está tan subida, el espíritu no oye. Oímos la tele, el Facebook, el Instagram, la prensa, la liga de fútbol. Oímos esas cosas, pero no oímos la voz de Dios. Dios siempre ha seguido hablando. Necesitamos bajarle a la carne. Amén. Entonces, santa convocación, afligiremos nuestras almas con el ayuno y dice que había que traer una ofrenda, ofreceréis ofrenda encendida a Yahweh. Ahora ya no es necesario hacer esa ofrenda, porque Cristo Jesús, Él es nuestra ofrenda y ya no necesitamos. Él sustituyó todos esos sacrificios y ya Cristo lo hizo. Nosotros no tenemos que traer ningún sacrificio extra por nuestro pecado. Ahora, lo interesante de Yom Kippur es que era un día para expiar el pecado de toda la nación. Y esto nos viene muy bien ahora que en España vamos a tener un proceso electoral. Y quiero aclarar una cosa. Algunos me dicen, Carlos, ¿y por quién vamos a votar? Digo, bueno, ¿por quién vas a votar tú? Porque tu voto es tu voto y el mío es el mío. Entonces, yo no puedo decirte por quién tienes que votar. Puedo darte algunos consejos. Sobre todo puedo decirte por quién no tienes que votar. No tienes que votar por cualquiera que sea anticristiano, por supuesto, por cualquiera que sea pro leyes que asesinan bebés en el vientre de su madre, pro leyes que favorecen, promueven y exaltan el pecado, como la ideología de género o todas las leyes del LGTBI. Yo personalmente no voto a ningún partido que apoye todo eso en su programa electoral. Entonces ahí viene el primer consejo: léete el programa electoral de los partidos políticos, por lo menos para que tú te enteres de lo que prometen. La verdad es que casi ninguno cumple sus programas. Cuando llegan ya al sillón del poder se olvidan de lo que han prometido, lo rompen y ya empiezan a hacer literalmente lo que les da la gana. Pero bueno, al menos tú vas a ver cuáles son las intenciones de ellos. Segundo lugar, fíjate en el candidato que se postula. Si es una persona que tenga un buen testimonio. No hace falta que sea creyente, porque entonces ahí sí que sí no votamos a ninguno. Pero tú puedes ver dentro de lo no creyente, bueno, qué tipo de persona es. O sea, es una persona que no lo quiere ni en su casa, o es una persona que se le ve que quiere gobernar para el interés general de la mayoría, o solamente pensando en sí mismo. Yo creo que si nos ponemos a mirar un poco el perfil de los diferentes candidatos,
también vamos a poder desechar rápidamente algunos. Entonces, yo no te puedo decir por quién tienes que votar. De hecho, te diría que es una elección muy complicada para un verdadero cristiano, porque ni siquiera los partidos políticos que podríamos incluir dentro del mundo de los creyentes, resulta que luego han sido un fiasco total. Total. No votaré a un partido, por ejemplo, que promueve la desobediencia, como hacen los partidos aquí en Cataluña. Jamás votaré a un partido así. ¿Por qué? Porque eso es antibíblico 100%. Y si tú das tu voto a un partido que en su programa electoral te dice algo abiertamente antibíblico, tú estás poniéndote de cómplice con ellos, literalmente. Te haces cómplice de su pecado. O sea, esto es como facilitarle la pistola a uno que va a robar un banco. A ti también te va a caer la culpa. ¿Estamos entendiendo? Entonces, independiente de eso, y cierro paréntesis, cuando Dios nos habla de que toda autoridad es puesta por Él, no quiere decir que Dios pone a Pedro Sánchez de presidente de España, no. Lo que Dios está diciendo es que en España hay un puesto de autoridad que se llama la presidencia. Hay un puesto de autoridad que se llama el rey. Otros países no tienen rey. Aquí tenemos. Pues mientras eso está ahí y Dios lo permita, nosotros tenemos que orar para que ese lugar lo ocupe alguien justo, no un inicuo, alguien sin ley, no alguien perverso y alguien malvado. Tenemos que orar. Y es un buen momento entonces en este Yom Kippur, ahora que están los partidos empezando a calentar motores para la campaña de las elecciones, pues que oremos, que de todo el resultado de esto podamos tener un gobernante que haga el bien a la nación. Porque de lo que haga el gobernante nos vamos a afectar todos, los creyentes y los no creyentes. Si el gobernante, por ejemplo, sube los impuestos, ¿tú qué le vas a decir a Dios? Ay, no, Dios, yo soy tu hijo, a mí que no me los toquen. No, te va a afectar también. Si el gobernante roba, va a afectarte también porque son tus impuestos, etcétera, etcétera, etcétera. Oremos para que suba un gobernante que sea justo, que sea temeroso y que quiera hacer el bien. Por cierto, la democracia es un sistema nefasto. No es el sistema de Dios. Aprovecho para aclararlo porque algunos piensan que la democracia es algo súper maravilloso. No, la democracia es nefasto y no es el sistema de Dios. Dios en su pueblo siempre reinó estableciendo Él a los gobernantes, a los reyes, a los profetas, a los sacerdotes. Ese es el sistema de Dios. Algunos lo llaman teocracia. A mí no me gusta mucho ese término. A mí me gusta decir Dios es soberano, Dios pone y Dios quita. En su reino así desde luego lo va a hacer. Y cuando Jesucristo venga por segunda vez, Él va a reinar en toda la tierra. La capital del mundo será Jerusalén y habrá justicia y equidad en todas las naciones de la tierra. En todas las naciones de la tierra. Seguimos avanzando, entonces cerramos el capítulo de Yom Kippur, el martes hablaré un poquito más sobre eso, pero yo quería hablar hoy sobre arrepentimiento, porque la invitación en Yom Kippur evidentemente es al arrepentimiento para que nuestros pecados sean, en aquel tiempo en el antiguo pacto eran cubiertos, en el nuevo pacto son borrados, son absolutamente quitados por la sangre de Jesús. Dice en Hechos 3:19, en esos primeros discursos que Pedro hacía en Jerusalén una vez investido del poder del Espíritu Santo, decía a la gente de Jerusalén: arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Eso es lo que produce un verdadero arrepentimiento que va a traer como fruto una verdadera conversión, y eso se va a traducir en un tiempo de refrigerio en la vida de la persona. No hay nada más refrescante para cualquier persona
que estar reconciliado con Dios y tener paz con Dios. Poder mirar a Dios cara a cara, como ocurría en Yom Kippur, que el sumo sacerdote entraba y estaba cara a cara con Dios, y saber que Dios no te condena, no te mata, no cae su ira sobre ti, porque ya recayó sobre Jesucristo. Entonces, ¿qué no es verdadero arrepentimiento? Pues yo he dicho aquí, tengo escritas como 4 cosas que no son verdadero arrepentimiento. La primera es lamentarse. Lamentarse no es arrepentirse, porque el lamento va dirigido hacia mi persona. ¿Qué es el lamento? ¿Cómo yo he podido hacer esto? Me centro en mí. ¿Cómo he podido fallar? Yo no me esperaba este fallo en mi vida. Eso es lamentarse. Pero va centrado a mi suficiencia. Por lo tanto, no produce ningún cambio en mi vida. No es arrepentimiento. Y el profeta Malaquías exhortaba al pueblo de Israel. Lo podemos leer en Malaquías capítulo 2, versículos 13, 14 y 17. No lo voy a leer todo, pero viene a decir que aquella gente lloraban en el altar de Dios. Lloraban y lloraban como si estuvieran arrepentidos. Pero Dios les decía, no acepto vuestras ofrendas con agrado. Y ellos decían, ¿por qué? ¿Por qué? Pero si mira, estamos llorando, estamos arrepentidos. Y el Señor les decía, no, eso es lágrimas de cocodrilo. Eso es mentira. Son señales externas, pero el corazón no está arrepentido. Y dice en el versículo 17, ustedes han cansado al Señor con sus palabras. Y ellos decían, ¿cómo lo hemos cansado? Y dice el profeta, lo cansaron diciendo que todos los que hacen el mal son buenos a los ojos del Señor y que Él se agrada de ellos. Y hoy en día hay gente que piensa así. Y lo comprobamos cuando estamos evangelizando. La gente dice, no, pero si Dios es bueno, Dios va a perdonar a todos. No, si Jesucristo murió por el pecado de todos. Y eso es verdad. Y también es verdad que Dios es bueno, pero también es verdad que Dios es justo. Y Dios no puede admitir en su reino justo y santo a alguien que esté manchado de pecado. Y la única manera de quitar la mancha del pecado es precisamente la sangre de Jesús. Entonces, lamentarse no es arrepentirse. Justificarse también me indica que no hay un verdadero arrepentimiento. ¿Qué es justificarse? No, pues es que muchos lo hacen. En mi empresa todos llegan tarde. En mi empresa todos roban. No, es que yo llego tarde porque Renfe tiene la culpa. Porque el gobierno tiene la culpa. Y lo vemos desde el Génesis. Dios le dice a Adán, ¿qué ha pasado, Adán? ¿Has comido el fruto prohibido? No, fue mi esposa que me lo dio. Oye, Eva, ¿qué ha pasado? No, fue la serpiente. Y la serpiente ya se había ido corriendo, ¿no? Ahí lo vemos. Saúl desobedece las instrucciones que le da el profeta Samuel. Y cuando viene el profeta y le dice, ¿qué has hecho, Saúl? Ay, es que tuve miedo. Y muchas veces nosotros justificamos nuestras acciones. Es que tuve miedo. Es que no sabía cómo hacerlo. Mentira. Dejemos de justificar lo injustificable. Lo pecado es pecado. Sentirse mal tampoco necesariamente es arrepentimiento. ¿Por qué? Porque la primera vez que yo violo un principio que está en mi corazón, pues a lo mejor me siento mal. Pero si no me arrepiento, va a llegar un momento que fruto de repetir ese pecado, mi corazón se endurece y se vuelve como una piedra y ya no se afecta con nada. Entonces, la primera vez que el chico y la chica se acostaron de novios, ¡ay, qué mal se sintieron! Pero luego, ¡qué rico se sintieron! Y ya siguieron. Y
llevaron una doble vida durante mucho tiempo. O la primera vez que uno se cuela en el metro, uno está, ay, y si me pillan, y como venga el revisor, pero luego ya uno se cuela ahí por deporte, lleva la tarjeta pero se cuela, porque ya dice uno, no pasa nada, esto es adrenalina. Entonces ya está endurecido uno, ¿no? Lo mismo nos pasa con la mentira, con tantas cosas. Al principio nos sentimos mal, pero si no nos arrepentimos de corazón, va a llegar un momento que ese pecado ya no nos golpea, ya no nos afecta, no nos incomoda. Segunda de Corintios 7:10 dice, la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento, pero para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. Hay una tristeza que Dios la va a provocar en mi corazón. Te sientes mal por el pecado, no te quedes en sentirte mal, tienes que ir un paso más allá. Habla con Dios, mira a Cristo Jesús crucificado, mira al que fue levantado en la cruz como fue levantada la serpiente en el desierto, y todo el que miraba era librado del veneno de la picadura. Mira a Cristo, no basta con sentirse mal. Ay, me siento tan mal porque he pecado. ¿Y qué has hecho? No, pues ya se me pasará. No se pasa. También nos indica que no hay un verdadero arrepentimiento cuando yo se lo cuento a otros, pero no hablo con Dios. Primera de Juan 1:9 dice, si confesamos nuestros pecados a Dios, Él es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y a veces pecamos y vamos y se lo contamos a nuestro amiguito, a nuestra amiguita del alma. Se cayó la tapadera esta. Se lo contamos a nuestro amiguito del alma, pero no hablamos con Dios. Ah, mira, ¿sabes lo que hice el otro día? El otro día me emborraché. Ah, sí, ¿cómo fue? No, pues me bebí 3 cubatas y una cerveza y eso fue una bomba y yo no recuerdo nada, y hasta presumimos de nuestro pecado. ¿Cómo se sabe si una persona está arrepentida de su pecado? Cuando cuenta su pecado a modo de testimonio o cuenta su pecado a modo de orgullo. Mira lo que fui capaz de hacer. Es que yo antes iba a las discotecas y pasaba 3 noches sin dormir. Pero lo cuentan no como arrepentidos de dónde me sacó el Señor, sino como yo era capaz de hacerlo. Eso indica que ahí no hay un verdadero arrepentimiento, todavía queda algo allí. El grado máximo es el de los fariseos, que negaban que hubiera pecado en sus vidas. Por eso ellos, cuando vino Jesús, no lo reconocieron como Salvador, porque ellos no necesitaban un Salvador. Simplemente lo ignoraron. Por otra parte, y ya con esto vamos a terminar, ¿qué sí es verdadero arrepentimiento? Pues para entender qué es el arrepentimiento, tenemos que entender la palabra original que se usa en la Biblia. Es metanoía, que quiere decir meta, más allá, y noía, mente. Quiere decir que arrepentimiento obligatoriamente es un cambio en mi manera de pensar. No puede haber arrepentimiento verdadero si yo no he cambiado mi perspectiva de, por ejemplo, la santidad de Dios. Si yo creo y entiendo y por lo tanto pienso en ello, que Dios es un Dios santo, que no va a tener comunión con nada que no sea santo, pues entonces yo voy a entender que necesito arrepentirme. También necesito cambiar mi perspectiva acerca de la naturaleza del pecado. El pecado es pecado, el pecado mata, el pecado viene del infierno, el pecado lo utiliza Satanás para destruirte. Pecado no es simplemente una acción puntual que ocurrió en mi vida. No. Es que me acosté con mi novia, he pecado. Bueno, eso es pecado. Pero ¿sabes lo que quiere el diablo a raíz de ese pecado? El diablo quiere destruir completamente tu vida. Si tú no te arrepientes,
ese pecado comienza a leudar y llena toda tu vida hasta que tú un día te das la espalda, te das la vuelta y le das la espalda al Señor y te alejas de Dios. Eso puede llegar a producir el pecado en tu vida. Algo que me encantó del pastor Porfirio Martínez, que nos habló en el Redil y nos habló en Israel abundantemente acerca de creer correctamente y por lo tanto pensar correctamente. Si yo no creo correctamente, y ahí vuelvo a repetir el salmo que hemos leído al principio, la suma de tu palabra, oh Dios, es la verdad. Si yo no creo la suma de la palabra de Dios, va a haber algún área de mi vida donde yo voy a estar creyendo otras cosas. Mentiras mías, mentiras de mi cultura, de mi tradición familiar o de mi país, mentiras que están de moda, mentiras que el diablo me lanza y yo me las creo. O sea, si tú crees, por ejemplo, que no puedes ayunar, eso es una mentira. Si Dios supiera o creyera que tú no puedes ayunar, no te diría que ayunes. Si tú dices, no, yo no puedo diezmar porque entonces no me llega a final de mes, estás creyendo que no vas a llegar a final de mes, por eso piensas que lo mejor es no diezmar. Pero al mismo tiempo has dejado de creer la promesa de Dios. La promesa de Dios es, yo te voy a dar hasta que sobre. Ay, pero ¿cómo lo puedo comprobar, pastor? Pues solo hay una manera, obedeciendo a la palabra de Dios. Hasta que no lo haces, no puedes ver el cumplimiento de la promesa. Algo que aprendimos también con Porfirio es que todo mandamiento tiene una promesa. Los mandamientos no están puestos para fastidiarnos la vida, la ley es buena. Y los mandamientos lo que nos hacen es abrirnos la puerta para recibir las promesas de Dios. Honra a tu padre y a tu madre. Y un joven dice, sí, mi padre yo no lo aguanto, mi madre no hay quien la soporte, no, yo no los voy a honrar. Honra y serás de larga vida sobre la tierra. Hay una promesa allí, ¿sí? Y lo mismo con todos los mandamientos. El que roba está creyendo una mentira, por eso roba. Si creyera la verdad de Dios, se daría cuenta de que no necesita robar. Quizá la mentira que cree el que roba es que nunca me van a pillar, yo soy muy listo. Vaya mentira, porque al final todos caen. O quizá crees que como la sociedad es injusta y los ricos oprimen a los pobres, entonces yo tengo derecho a robar a los ricos. Son mentiras. Si tú crees la palabra de Dios, que Dios te va a proveer, que Dios suple tus necesidades, si lo crees, no necesitas robar, no necesitas hacerle trampas a tu jefe, falsificar cosas, mentir en el trabajo, no necesitas nada de eso. Cree la verdad. Un hombre que adultera con otra mujer quizá está creyendo que va a encontrar fuera lo que no tiene en casa, pero eso es mentira, porque ya Dios le dijo, esta es tu ayuda idónea. Vas a encontrar en casa todo lo que tú necesitas, pero no lo cree. Quizá porque siente que el amor se ha acabado, pero entonces ya no está viviendo por fe, está viviendo por sentimientos, la carne. Todo lo que nosotros hacemos ha de ser por fe, creyendo en la palabra de Dios. Nos congregamos porque creemos que es bueno, porque Dios lo dice en su palabra. Oramos porque creemos que es bueno, porque Dios lo dice en su palabra. Sean conocidas todas tus peticiones delante de Dios con súplica y acciones de gracias. Por eso oramos. No oramos porque eso nos hace sentir bien o porque eso me hace distraerme de otras preocupaciones. No, oramos porque Dios dice, sean conocidas tus peticiones delante de Dios. Y así con todo, familia. Y en lo que no creemos, vamos a ver que se va a instalar allí otra creencia que es mentirosa y que es engañadora.
Y ahí es donde tenemos que estar alerta. ¿Qué mentiras se nos han colado en nuestra vida? Porque esas mentiras han modificado nuestra manera de pensar y ya no estamos pensando con la mente de Cristo, ahora estamos pensando con la mente de quién sabe quién. Del Partido Socialista o del PP o de quien esté de moda. Ya estamos pensando con otra mente, pero no con la mente de Cristo. Romanos 6:14. Quiero dejarte estos versículos y vamos a ponernos en pie para terminar. Romanos 6:14. El pecado ya no es más tu amo. Escúchalo. El pecado, sí, nos ponemos en pie. El pecado ya no es más tu amo. ¿Lo estás escuchando? El pecado ya no es más tu amo. Aquello que tú dices, este pecado no lo puedo dejar, por eso ya no merece la pena que yo le diga a Dios que me arrepiento. No es tu amo. No es tu amo. Es una mentira que tú has creído. El diablo te ha hecho creer que te tiene atado, pero el diablo ya ha sido derrotado. Porque ustedes ya no viven bajo las exigencias de la ley. En cambio, viven en la libertad de la gracia de Dios. Efesios 1:7. Dios es tan rico en gracia y bondad que compró nuestra libertad con la sangre de su Hijo y perdonó nuestros pecados. Tú eres aquel esclavo que estaba atado a un poste con una cadena tan gruesa que jamás la podía romper. Y vino Cristo y metió la cizalla, se rompieron los eslabones, se rompió el grillete de tu pie y tú eres libre. Pero algunos se quedaron al lado del poste. No, yo soy pecador, yo soy pecador. Yo estoy atado al pecado, yo no tengo victoria. Y es eso lo que piensan, es eso lo que creen, es eso lo que confiesan. Y ahí están atados al poste. Ya no hay cadena, podrían hacer así y salir caminando, pero la mente no da la orden porque ellos creen que están atados. Todavía creen que están atados al poste del pecado. Cristo Jesús, en su bondad, en su gracia, compró tu libertad. Él rompió la cadena del pecado. Eres libre. Eres libre, amén. Eres libre. No pienses más que no eres libre. Eres libre si crees la verdad de Dios. Si tú crees la verdad de Dios te hace libre. Amén. Vamos a darle gracias a Dios y me gustaría que tocáramos Jesucristo basta. Señor, y te damos gracias. Queremos levantar nuestro corazón al cielo. Queremos decirte, Señor, que recibimos el regalo de tu salvación, recibimos tu palabra, recibimos tu bondad, tu gracia, Señor, es suficiente para nosotros. Jesús, como dice esta canción, tú bastas. Eres nuestra libertad, eres nuestro conquistador, eres el que vence para nosotros, eres el que nos da vida, aliento, poder de lo alto, eres el que compra nuestra libertad, el que limpia nuestros pecados. Solamente tengo que creerlo, Señor, y por creerlo y confesarlo con mis labios, tú me haces libre, Señor. Y hoy recibo esa libertad. Levanta tus manos al cielo. Dile, Señor, hoy recibo tu libertad. Recibo la libertad que tú ganaste para mí en la cruz del Calvario. Señor, recibo la sanidad que tú ganaste para mí. Recibo la victoria que tú ganaste para mí. Y es en esa victoria, Señor, que yo quiero permanecer. Es en esa victoria que me quiero deleitar, Señor. Gracias, Dios. Castigo recibió y su herencia me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Estamos rendidos delante de ti, Señor. Estamos rendidos. Jesucristo basta.
Y hoy confesamos que solo Jesús es el camino, es la verdad, es la vida, es la salvación para nuestras vidas. No son nuestros méritos, no es nuestro esfuerzo, Señor, no es nuestra capacidad. Eres tú, Jesús, que lo hiciste. Por eso te cantamos una vez más, Señor. Él es el agua que al beber nunca más tendremos sed. ¿Tú lo crees? Jesucristo basta. Gracias, Señor. Jesucristo basta. Mi castigo recibió y su herencia me entregó. Ahora soy rico, Jesucristo soy libre, basta. soy hijo de Dios. Jesucristo basta. Él es el agua que al beber nunca más tendremos sed. Jesucristo basta. Jesucristo basta. Mi castigo recibió y su herencia me entregó. Jesucristo basta. Jesucristo basta. Jesucristo basta. Y hoy creemos, Señor, que todas las cadenas son rotas. Cadenas de inmundicia sexual, cadenas de ocultismo, cadenas de rechazo, de enfermedad, cadenas de maldiciones generacionales, cadenas de hurto y de robo, de muerte y de mentira, de engaño, Señor, son rotas en esta hora, porque así lo confesamos, Señor. Y creemos, Jesús, que tu sacrificio en la cruz fue suficiente para nosotros. No necesitamos hacer nada más. Solamente cree, solamente cree. Dale gracias a Jesús. Gracias, Dios. En el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén.